Los cocodrilos son los depredadores más despiadados del mundo. What I regret is not having seen his teeth because we were too close. Estos son 3 ataques de animales indomables. Empezando con Gustav, un cocodrilo legendario. Un asesino en serie responsable de 300 muertes en las orillas del lago Tanganika. Muchas culturas tienen sus muchas y leyendas. Las historias se transmiten de generación en generación, haciéndose cada vez más dramáticas con el paso de las décadas. Las criaturas míticas entusiasman a jóvenes y mayores, pero ninguno es más terrorífico que Gustav. A diferencia de las demás criaturas míticas del mundo, se sabe que Gustav existe. No hay ninguna duda al respecto. Es un enorme cocodrilo del Nilo, y se le considera responsable de 300 muertes en las orillas del lago Tanganika. Mide más de 6 metros de largo y es 3 veces mayor que otros cocodrilos de las aguas africanas. Pero es lento y pesado, incapaz de capturar presas típicas como peces y pequeños mamíferos con sus reacciones rápidas como el rayo. En su lugar, se alimenta de personas, arrastrando a pescadores desprevenidos de sus barcas o a bañistas madrugadores de las fangosas orillas del río. Merodea por su territorio, siempre al acecho de una comida, siempre buscando una oportunidad para satisfacer su insaciable apetito. Amenaza a personas de 4 países diferentes, como el lago Tanganika, el segundo más grande de África Oriental, se encuentra en Tanzania, la RDC, Zambia y Burundi. Patrulla el río Rusizi, que fluye desde el lago Kivu hasta el extremo norte del lago Tanganika. Su principal terreno de caza parece estar a lo largo de la orilla noreste del lago, a lo largo de Burundi. A veces se le ve tomando el sol en una isla en medio del agua, con su enorme cuerpo brillando al sol. Se cree que los disturbios civiles y las tensiones étnicas de la región han desarrollado el gusto de Gustav por la carne humana a lo largo de los años. Con los cadáveres que llegaban a los ríos y lagos, los humanos proporcionaban una importante cantidad de alimento al enorme reptil. Y a medida que crecía aún más, descubrió que capturar personas comparativamente lentas era fácil. Arrancaba a los pescadores de sus barcas o los arrojaba al agua. Utilizaba su poderosa cola para arremeter contra los niños que jugaban al borde del agua y fue grabado por una cámara golpeando a un adulto en la orilla del río. Era astuto e ingenioso. Cuando el autoaclamado naturalista Patrice Fay oyó hablar por primera vez de las misteriosas desapariciones de lugareños a orillas del río, decidió investigar. Era de nacionalidad francesa, pero residente en Burundi. Todas las personas con las que habló sabían de Gustav, el cocodrilo asesino, y aunque a veces solo se le veía de refilón, el gran tamaño del reptil lo hacía indistinguible de otros de la región. Un año, Patrice siguió el camino que el cocodrilo recorría a lo largo de la costa de Burundi, entre los pueblos de Kanyosha y Minago, y Kabisi y Magara. A lo largo de esa ruta informó de que un total de 17 personas fueron devoradas por Gustav en solo ese año. Eso no era un mito, era un hecho. En un intento por salvar a la gente que vivía en las orillas del lago Tanganika, Patrice ideó una trampa. Esperaba asegurar al cocodrilo de 6 metros y 5.000 kilos y matarlo o reubicarlo. En 1998, Gustav había aterrorizado a los lugareños durante 20 años. Patrice decidió dedicar su vida a capturar a la escurridiza bestia y consiguió una licencia para matarlo ese año. Pero con el paso del tiempo cambió de opinión y en su lugar planeó colocar un dispositivo de rastreo en Gustav para que los lugareños supieran de su paradero. Su dedicación a capturar al cocodrilo de una forma u otra le granjeó mucho respeto. En los pueblos de Burundi, uno de los países más pequeños de África, los niños corrían por la calle para saludarle y darle la mano. Coreaban su nombre. Se estaba convirtiendo rápidamente en una leyenda tanto como el propio cocodrilo. Su empeño por capturar al cocodrilo fue filmado por un equipo de documentales de televisión. Sus intentos de atraerlo a una trampa de 9 metros hecha a medida fracasaron y empezaron a darse cuenta de que Gustav no solo era increíblemente grande, sino también increíblemente listo. Probablemente observaba sus intentos desde las aguas fangosas. Solo sus ojos sobresalían de la superficie. Un último intento de atraparlo adoptó un ángulo similar al de Parque Jurásico. Patrice aseguró una cabra dentro de la trampa con la esperanza de que la carne fresca atrajera a Gustav. Colocaron sus cámaras trampa, cada una equipada con visión nocturna y sensores de movimiento, y esperaron. Esa noche, los cielos se abrieron y la lluvia arreció. Cuando las gotas de lluvia golpearon la superficie del lago, Gustav pudo oler la cena. Se movió silenciosamente por el agua en la oscuridad de la noche y su enorme cuerpo derivó hacia la orilla y la cabra enjaulada. Pero antes de que golpeara, las cámaras se cortaron debido a la fuerte lluvia. Hubo un remolino en el agua
Un balido desesperado y todo quedó en calma. Cuando Patrice y el equipo regresaron por la mañana, las cámaras estaban apagadas, la jaula estaba volcada y la cabra había desaparecido. Gustav había atacado de nuevo. Cuando Patrice comenzó sus investigaciones sobre el legendario cocodrilo, escuchó innumerables historias de seres queridos perdidos por las fauces del reptil. Una que se le quedó grabada en la cabeza fue la historia que le contó Netageka Avia, ahora viuda y madre de un hijo. Por la tarde, alrededor de las 3, ella y su marido Mayoya acababan de terminar de comer. Mayoya dijo que volvería en breve y se dirigió al río para lavar sus cosas. Minutos después, Netageka oyó gritos y llantos por el ataque de un cocodrilo. Salió corriendo de su casa y bajó al agua. Se produjo un remolino y Mayoya no aparecía por ninguna parte. Se lo había llevado un enorme cocodrilo, un ataque del que habían sido testigos innumerables personas en las orillas. Netageka vio un montón de ropa de su marido junto al agua donde se había desnudado antes de limpiarse, pero, sin que él lo supiera, estaba siendo vigilado por Gustav, y apenas había puesto un pie en el agua cuando el cocodrilo se abalanzó sobre él. Le agarró por la cintura y la arrastró con fuerza bajo la superficie. No había forma de zafarse del agarre de una mordaza del cocodrilo. En cuestión de minutos, su lucha terminó y se ahogó bajo la superficie del lago Tanganika. Días después, la cabeza de Mayoya fue encontrada por unos pescadores y llevada a una pequeña aldea junto al agua para que Netageka lo identificara. Fue un shock devastador. En aquel momento estaba embarazada y estaban a punto de formar una familia juntos. Su marido, de 35 años, nunca conoció a la bebé y ahora cría sola a su hija. El terror comenzó en 1987, cuando los aldeanos empezaron a ser raptados mientras nadaban o se bañaban en el agua. Los ataques afectaron sobre todo a los pueblos burundeses de Magara, Kanyosha y Minago, que bordeaban el lago Tanganika. Aunque los amigos y familiares de los seres queridos perdidos lloraron a sus muertos y lloraron abiertamente por las trágicas circunstancias en las que se los llevaron. Días después, volvieron al lago y a los ríos para bañarse, lavarse y nadar. Los niños chapoteaban en las aguas a las que se habían llevado a los aldeanos solo unas semanas antes. Era como si los lugareños tuvieran amnesia y hubieran olvidado por completo el horror que había ocurrido y el dolor que se había apoderado de las familias. Eso fue hasta que el cocodrilo atacó de nuevo y el proceso de duelo y horror inundaron el pueblo una vez más. Se convirtió en una forma de vida para los habitantes de las pequeñas aldeas. Se arriesgaban en el agua. ¿Y quién podría culpar a un enorme cocodrilo por aprovecharse de ello? A diario le servían un buffet continuo de comida. La leyenda de Gustav creció con los años. Aunque no cabía duda de su tamaño, otros detalles se han tergiversado y distorsionado con el tiempo, lo que no ha hecho sino aumentar el factor miedo. Algunos dicen que su piel acorazada es de color amarillo o rojo, otros dicen que está adornado con joyas alrededor del cuello y que le crece hierba en la parte superior de la cabeza. Una cosa es segura, luce varias heridas infligidas a lo largo de los años. En su cabeza hay una clara herida de bala, a la que claramente sobrevivió. Le comenta la creencia de que es indestructible. También tenía heridas de guerra en el costado, donde había sido golpeado con palos o lanzas, probablemente en un intento de rescatar a otra pobre alma arrastrada de las orillas. Los lugareños de África Oriental creen que Gustav mata por deporte, que disfruta arrastrando a hombres, mujeres y niños a la muerte. A menudo los restos se encuentran días después, con solo un mordisco arrancado del cuerpo. Pero los expertos en cocodrilos afirman que los cocodrilos no cazan presas por diversión, solo cazan cuando tienen hambre y solo comen hasta saciarse. A menudo los cocodrilos solo consumen pequeñas cantidades de las presas que capturan, y a pesar de su enorme tamaño, Gustav, como todos los cocodrilos, no necesita tanta comida para mantenerse en pie. Su lento metabolismo significa que puede pasar meses sin comer, aunque es probable que Gustav haya sido responsable de muchas pérdidas humanas a lo largo de la orilla del río. Nadie puede asegurar que se haya cobrado 300 vidas. Es probable que se trate de una exageración, y hace ya algunos años que no se le ve. Si siguiera vivo hoy, tendría más de 80 años, más que cualquier otro cocodrilo del mundo. ¿Ha encontrado por fin su fin la gran leyenda de Burundi? ¿O es Gustav, el cocodrilo asesino, que sigue esperando en el río a su próxima víctima desprevenida? Desprevenida como Cynthia Covert, que por acercarse demasiado a un caimán por diversión, terminó con su vida. Los animales son siempre fascinantes, desde las especies raras de aves hasta la visión de una bestia realmente magnífica como un león. Simplemente hay algo que capta nuestra atención con esas criaturas y nos hace querer saber más sobre ellas. Sin embargo,
Hay algunos animales que nos fascinan más que otros. ¿Y qué podría ser más intrigante que una criatura que ha cambiado muy poco desde la prehistoria? Con sus dientes afilados como cuchillas y sus ojos casi prehistóricos, los caimanes son realmente una de las criaturas más maravillosas del mundo. Pero al igual que sus antepasados, antes que ellos, también son increíblemente peligrosos, algo de lo que Cynthia Covert no se dio cuenta. Cynthia Covert, de 58 años, vivía en Johns Island, en Carolina del Sur, en los Estados Unidos de América. Era artista de uñas y llevaba muchos años trabajando en su profesión. A la mujer le encantaba pasar los días platicando con sus clientas sobre las últimas noticias de los famosos u ofreciéndoles consejos para cualquier problema que pudieran tener. En general, parecía que Cynthia llevaba una vida bastante normal con una rutina bastante normal, en la que se encontraba cómoda. Sin embargo, en 2020 ocurrió algo en todo el mundo para lo que nadie estaba preparado. Un virus se propagó por el mundo, provocando el caos a su paso, lo que llevó a que personas de todo el mundo se encontraran de repente desarraigadas de su rutina diaria normal y empujadas a circunstancias desconocidas, lo que les hizo sentirse inseguros sobre qué hacer a continuación. Lamentablemente, Cynthia fue una de estas personas que se encontró de repente sin trabajo al declararse una crisis sanitaria. Su salón se vio obligado a cerrar sus puertas y Cynthia se quedó sin fuente de ingresos y sin ninguna pista de cuándo podría volver a abrir su salón. Decidiendo que no iba a quedarse simplemente sentada y esperar a que se acabaran todos sus ahorros, Cynthia empezó a atender a algunos de sus clientes en sus propias casas. Pensó que sería una buena forma de ganar un poco de dinero al tiempo que mantenía una forma de distanciamiento social. Una de sus clientes era una mujer llamada Barbara Howell, que vivía en la isla de Kiawah. Las islas marinas de las que forman parte Kiawah y Long Island son una cadena de islas mareales y de barrera en la costa del Océano Atlántico al sureste de los Estados Unidos. Al ser una serie de islas de diversos tamaños y estar situadas cerca del océano, esto significa que hay varios animales diferentes que habitan las vías fluviales entre cada trozo de tierra. Uno de estos animales es el caimán americano. Este animal es el único cocodrilo autóctono de Carolina del Sur. Pueden vivir hasta 60 años y medir más de 4 metros. En su día se incluyó en la lista federal de especies en peligro de extinción. Sin embargo, debido a la caza y a la invasión de su hábitat, las poblaciones se han recuperado y el estatus del caimán ha pasado de en peligro a amenazado. De hecho, a las poblaciones de caimanes de Carolina del Sur les ha ido tan bien en cuanto al aumento de su número que las autoridades decidieron instaurar una temporada de caza en 2008 para intentar mantener la población bajo control. El día que Cynthia fue a casa de Bárbara para hacerle las uñas, había uno de estos caimanes descansando en el estanque del patio de la casa. Sin pensar nada al principio, Cynthia y su clienta se instalaron en el porche del patio trasero donde el artista de uñas empezó a hacer su trabajo y a dar forma a las uñas de Bárbara como ella quería. Sin embargo, desde el mismo momento en que Cynthia entró por la puerta principal, Bárbara sintió que había algo raro en el comportamiento de la mujer. La mujer de 58 años parecía estar muy habladora ese día en particular y también actuaba de forma un poco extraña. Bárbara aclaró entonces que normalmente Cynthia actuaba de forma muy profesional mientras estaba en el salón. Pero cuando se presentó en casa ese día, la mujer actuaba muy relajada y emocionada mientras le contaba a Bárbara todo sobre su novio y cómo viajaba desde Tennessee para visitarla. Mientras le arreglaba las uñas a Bárbara, Cynthia también tomó un vaso de vino. Aunque Bárbara no podía estar segura de si la mujer había consumido potencialmente una sustancia más fuerte antes de presentarse a su casa, ya que simplemente pensó que el comportamiento de Cynthia era demasiado fuera de lo común como para que estuviera completamente sobria. Sin embargo, viendo que el artista de uñas no había hecho nada aparte de hablar un poco más de lo habitual, Bárbara decidió continuar con su cita con la impresión de que Cynthia simplemente volvería a casa una vez que hubiera terminado y, con suerte, dormiría lo que fuera que la estuviera afectando. Sin embargo, poco sabía Bárbara de lo que realmente ocurriría unos momentos después. Tras acabar con las uñas de su clienta, Cynthia volvió a mirar hacia el estanque solo para darse cuenta de que el caimán seguía allí. Quedó fascinada con la criatura y decidió que quería verla más de cerca. Así que mientras Bárbara limpiaba el porche de los restos de su cita con las uñas, Cynthia empezó a caminar hacia donde el caimán descansaba en el estanque. La mujer de 58 años sacó su teléfono y empezó a hacerle fotos al animal, intentando conseguir la mejor imagen posible que pudiera. Con cada foto que Cynthia tomaba se acercaba cada vez más al caimán y al borde del estanque. Al darse cuenta
de hacia dónde había desaparecido su amiga y lo cerca que se había acercado al peligroso animal, Bárbara le gritó rápidamente que se alejara del caimán, ya que éste había arrebatado un ciervo del lugar exacto en el que ella se encontraba tan solo unos días antes. Burlándose, Cynthia contestó aparentemente a Bárbara diciéndole que no era un ciervo, antes de que la artista de uñas intentara entonces tocar al mortal reptil. En los momentos siguientes, todo pareció suceder de forma borrosa. Habiendo visto lo que Cynthia estaba a punto de hacer, el marido de Bárbara salió corriendo de la casa para intentar agarrar a la mujer antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, en cuestión de segundos, el caimán se había dado la vuelta y había encajado sus mandíbulas alrededor de la pierna izquierda de Cynthia y había empezado a arrastrarla hacia el estanque. Conmocionada por lo que estaba ocurriendo, Bárbara había soltado un grito horrorizado. Sin embargo, extrañamente Cynthia aparentemente no emitió ningún sonido. Incluso mientras el caimán la arrastraba al agua y le sujetaba la pierna. Al oír la conmoción, uno de los vecinos de Bárbara corrió hacia la casa para ver qué ocurría. Al presenciar la escena, el vecino cogió entonces una cuerda de su casa, que arrojó al estanque para que Cynthia se agarrara a ella. Para entonces la mujer estaba metida hasta la cintura en el agua, mientras se agarraba a la cuerda que sus amigos estaban utilizando para intentar ponerla a salvo. Aparentemente, hablaba con calma. Creo que no volveré a hacerlo. Lamentablemente, por mucho que lo intentaron, Bárbara, su marido y el vecino simplemente no fueron lo suficientemente fuertes como para romper el agarre del caimán a la pierna de Cynthia. Entonces, una vez que el reptil se adentró lo suficiente en el estanque, empezó a hacer un giro mortal. Se trata de una maniobra en la que un cocodrilo o un caimán se revuelca con su presa en las fauces para sumergirla y ahogarla. Sin poder hacer nada más, Bárbara llamó a los servicios de emergencia. A los pocos minutos, agentes de policía y bomberos llegaron a casa de Bárbara, donde se lanzaron al patio trasero para ayudar en todo lo que pudieran. Al principio no vieron ningún movimiento en el agua, ni del caimán ni de Cynthia, pero al cabo de 15 minutos, el cuerpo de Cynthia salió a la superficie con el caimán todavía agarrado a su pierna. Pensando con rapidez, uno de los ayudantes disparó al caimán obligándole a soltar a Cynthia. Entonces la sacaron rápidamente a la orilla, donde afortunadamente los trabajadores de los servicios de emergencia pudieron comprobar que su cuerpo estaba intacto. Sin embargo, presentaba graves heridas en la pierna izquierda. Para entonces los paramédicos también habían llegado al lugar y trasladaron rápidamente a Cynthia al hospital. Lamentablemente, fue declarada muerta poco después de llegar al hospital, y la causa inicial de la muerte fue ahogamiento. Tristemente, esta es la tercera muerte relacionada con caimanes que se produce en Carolina del Sur en 4 años. Y aunque no se sabe exactamente por qué Cynthia se comportaba de forma tan extraña aquel día y por qué decidió acercarse a un animal mortal conocido, su fallecimiento no dejó de ser una tragedia que disgustó enormemente a quienes la conocían y la querían. Es importante recordar que es mejor apreciar la naturaleza desde una distancia segura, ya que un animal salvaje podría atacar sin previo aviso, lo que podría provocar lesiones graves o, en el peor de los casos, la muerte. Pero aún así, podemos no verlos y ser atacados como le sucedió a Estevão Alberto Guino, un joven futbolista. Era la hora del atardecer en la provincia occidental mozambiqueña de Tete. A medida que el sol empezaba a ponerse, un frescor descendía sobre el caudaloso río Zambeze. Este increíble río es el 4º más largo de África, abriéndose paso a través de 7 países diferentes y sobre las cataratas Victoria. Constituye el sustento de miles de comunidades y el hogar de millones de animales. Algunos de los animales más peligrosos de África, los hipopótamos, yacen sumergidos en las aguas turbias. Los elefantes deambulan por las fangosas orillas del río para beber y los cocodrilos acechan en los bajíos. De hecho, el río está plagado de cocodrilos y estos causan un importante problema en Mozambique. A pesar de una economía que ha crecido espectacularmente desde el final de la guerra civil, la riqueza del país no está llegando a las masas. La población de Mozambique sigue siendo desesperadamente pobre. Muchos viven en las orillas de los ríos del país, beben el agua, se bañan en ella y lavan allí la ropa y los platos. Estas tareas cotidianas y mundanas se convierten en misiones de vida o muerte a medida que los enormes cocodrilos arrancan a más y más personas de las orillas de los ríos. Los cocodrilos que habitan el Zambeze son cocodrilos del Nilo. Pueden llegar a medir 5 metros de largo y pesar hasta 750 kilogramos. Se considera una de las especies de cocodrilos más peligrosas del mundo y es responsable de cientos de muertes humanas al año.
Son un animal importante, vital para el ecosistema, pero que infunde miedo a la gente. Son agresivos por naturaleza y pueden sobrevivir semanas entre comidas, esperando la oportunidad perfecta para atacar y abatir a su presa. Sorprendentemente, son animales sociables. Se toleran en proximidad. A menudo, toman el sol juntos, y los machos más grandes ocupan los primeros lugares. A veces se alimentan juntos en grupos, si un cadáver es lo suficientemente grande. Tanto los machos como las hembras protegen sus huevos. Y una vez que las crías eclosionan, también les proporcionan cierta protección, al menos durante un breve periodo de tiempo. Pero los humanos rara vez vemos esta faceta de ellos. Para los lugareños que viven cerca de estos depredadores ápice, provocan terror y son temidos por hombres y mujeres jóvenes y viejos. A lo largo de las décadas, ha habido un creciente problema de cocodrilos en Mozambique. Algunos de estos reptiles han crecido hasta convertirse en enormes individuos que han causado estragos en las comunidades rurales. La gente va al río a lavar los platos para no volver jamás. Simplemente se desvanecen en el aire. Existen creencias de brujería y malos augurios. Algunas personas son juzgadas por conjurar espíritus malignos en forma de cocodrilos para que se lleven a la gente que no les gusta. El gobierno parece reacio a admitir que tiene un problema. Trata a medias de abordar la cuestión sacrificando a cocodrilos una vez al año, pero esto no resuelve el problema. El sacrificio suele sacar del agua a los cocodrilos más pequeños ya que son más fáciles de capturar. Esto deja sitio a los más grandes y agresivos, responsables del creciente número de ataques de Mozambique. Uno de estos cocodrilos estaba de caza el jueves 16 de marzo del 2017. Permaneció oculto bajo la superficie del agua, esperando la emboscada perfecta, mordiendo pacientemente su tiempo antes de la oportunidad perfecta para atacar. Llevaba sumergido casi una hora, utilizando su metabolismo increíblemente lento y su eficiente hemoglobina para contener la respiración todo el tiempo. No había forma de que nadie fuera capaz de divisarlo a escasos metros de la orilla. Su oportunidad perfecta para atacar se acercaba cuando Estevão Alberto Quino, de 19 años, salió a correr por las orillas del Zambeze aquella tarde que corría en la provincia de Tete, a 600 kilómetros tierra adentro de donde el Zambeze desemboca en el Océano Índico. Era un joven en forma y un excelente jugador de fútbol. Jugaba de defensa central y era una fuerza a tener en cuenta en el campo de fútbol. Su equipo era el club de segunda división del Atlético de Mozambique. Era un equipo muy unido. Eran hermanos. Hacía footing con dos de sus amigos que eran vecinos suyos de su pueblo. Era un poco de ejercicio ligero, algo que hacía casi todas las tardes para mantener su forma física, un régimen de entrenamiento que le mantenía en el partido. Mientras los tres serpenteaban a lo largo del río, charlaban siguiendo su habitual rogue por el camino bien trazado hasta que llegaron al final de su recorrido. Se detuvieron junto al río, aspirando el aire fresco del atardecer y sacudiendo las piernas. Bajó por la orilla del río y se acercó al agua. Era refrescante, solo para refrescarse rápidamente antes de dirigirse a casa. Listo para comer algo, listo para descansar y listo para empezar un nuevo día. Pero estaba siendo observado, no solo por sus dos amigos que permanecían en lo alto de la orilla, sino por un depredador letal, el enorme cocodrilo que estaba sumergido justo debajo de la superficie. Una membrana transparente protegía sus ojos del agua, mientras observaba al joven agazapado a pocos metros de donde yacía. No emitió ningún sonido, no movió ni un músculo. Su piel nudosa y aceitunada se camufló bajo la superficie reflectante. Entonces, eligió su momento. En una fracción de segundo, se lanzó fuera del agua. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, los 100 dientes a la vista, y en ese momento, Estevão no tuvo tiempo de reaccionar. Solo sintió una oleada de adrenalina al ver que el agua frente a él se elevaba y la enorme cabeza de un cocodrilo volaba hacia él. Intentó saltar hacia arriba y apartarse, pero su tiempo de reacción no fue lo bastante rápido. El cocodrilo le agarró por la cintura y tiró con fuerza hacia atrás. Estevão jadeó cuando la boca se cerró a su alrededor. Instintivamente trató de abrir las fauces con sus propias manos, pero fue imposible. En un instante, Estevão fue arrancado de sus pies y arrojado al agua para no volver a ser visto. Sus amigos saltaron hacia atrás horrorizados, gritaron y chillaron mientras su amigo desaparecía bajo la superficie del Zambeze. Todo había sucedido muy deprisa. En un momento, Estevão estaba allí y al siguiente había desaparecido. No hubo ninguna lucha larga y tendida, ninguna oportunidad para que intervinieran e intentaran salvar a su amigo. Todos habían sido cogidos completamente por sorpresa y con la guardia totalmente baja. Todo lo que quedaba del ataque eran las ondas del lugar por donde Estevão había sido llevado al río.
Durante un breve tiempo bajo el agua, Estevao estuvo probablemente luchando por su vida. Durante unos minutos aterradores, luchó por liberarse. El cocodrilo, que se calcula que medía unos 5 metros, tiró de él hacia abajo, hacia las turbias profundidades del Zambeze, un lugar donde no penetra la luz del sol, donde el barro y el cieno se elevan en nubes con las corrientes submarinas. El cocodrilo le sujetó firmemente con sus mandíbulas, asegurando su presa con una fuerza de mordedura de 3.700 psi, frente a los apenas 160 psi de la de un humano. Había realizado una voltereta mortal diseñada para ahogar a sus víctimas desorientándolas y sacándoles el aire de los pulmones. Si Estevao no se hubiera desangrado ya, se habría ahogado a los pocos minutos de ser cogido. Sus amigos se apresuraron a llamar a la policía local. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y rastrearon el agua en busca de cualquier rastro del joven futbolista. Nunca se encontró ni rastro de él. Fue otro incidente devastador en el que una persona perdió la vida a manos de los cocodrilos del Zambeze. Parece que el gobierno tiene que hacer más para atajar este problema. Indomable.